Bueno, lo anticipábamos, tenemos una visita política, es ex concejal, es diputado provincial, es referente de un sector político del radicalismo. Está con nosotros Sergio El Checho Basile. Connie. ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, siempre es un Encantado de gusto. estar en este estudio. ¿Viste? El estudio A. Este es el estudio A y además, como verás, tiene una dimensión increíble. Yo creo que la gente Es el acá, distanciamiento que se debe tener. Viste que estamos, yo sé que jode que estemos a 3 metros, Checho, pero bueno, es lo que corresponde por ley. Está bien cuidado. Bueno, hay varios temas por los que te quería invitar. Uno son los clubes, otros son los radares. Y de paso vamos a aprovechar para preguntarte por lo que pasó en un año, porque hace exactamente un año que el Frente, bueno, ganaba la ciudad de Santa Fe, en el caso de la categoría de diputados la ganaba holgadamente, con Miguel Lichi a la cabeza, con todos ustedes en la lista, pero se perdía la gobernación. Y a un año, ¿qué reflexión tenés vos de aquella derrota? Sigo preocupado. ¿Seguís preocupado? Sigo preocupado. Porque realmente no veo un camino que nos lleve a buen puerto. La gestión de Perotti vino con muchas promesas encima. Una fue la paz y el orden. Eso no está. Lo que eso está grabadísimo. Está grave. Es una situación muy compleja. Yo vengo de recorrer recién 3 lugares, centros de salud, porque estamos apostando también a los centros de salud en la pandemia con el termómetro digital. Estamos acompañando y nos dicen no tenemos insumos, por ejemplo. Y realmente lo que decimos de seguridad lo vemos a diario, lo vemos fin de semana tras fin de semana. En vez de mejorar la situación, empeoró. Y los números lo dicen, pero no es una cuestión de números, porque hay gente detrás, hay vida. No, porque además, sería muy hipócrita que ustedes se pongan a castigar al gobierno de Perotti por el tema de los números, las estadísticas. Lo cierto es que, digamos, él fue el que utilizó el tema de seguridad con un eslogan y con una promesa que definitivamente demostró no estaba en condiciones de cumplir. 2 de las 3 fórmulas hablaban de seguridad en campaña. Una ganó, otra salió tercera, y nosotros con una gestión y una experiencia que sabíamos que faltaban cosas que obviamente que había que mejorar, pero indudablemente las respuestas no llegaron y no llegan. ¿Y aquella derrota fue consecuencia de qué? ¿De un eslogan? ¿De de la debilitación del frente a partir de la ruptura de un sector del radicalismo? ¿O fue también consecuencia de los errores propios? Es un poco de todo. No se puede encauzar en una sola línea la derrota. Hay responsabilidades de los distintos partidos que conforman el frente, de aquellos que se fueron, de aquellos que seguimos y no pudimos resolver algunas cuestiones que eran muy sensibles para la población y que la ciudadanía elige, también eso está claro, ¿no? Uno después también hay que hacerse cargo de lo que uno elige. Y en esto me parece que se encontró un camino, por lo menos Perotti encontró un camino en esto de la paz y el orden, buscaron hablar de seguridad, pero no mostraban ninguna línea estratégica en salud, en educación, y hoy se ve. Más allá de que estamos en una situación de pandemia, que es una situación rara, extraordinaria para todos. No, pero con más razón. En la situación de pandemia debieron haber bajado los indicadores de violencia y subieron. Subieron también los niveles de improvisación. Hay lugares donde no hay funcionarios en el territorio, donde también, como te decía, en el centro de salud no llegan los insumos, o llegan a cuentagotas. ¿Pero y vos por qué fuiste por el tema del termómetro? ¿Fuiste a donar uno? Sí, donamos 3 en realidad hoy a la mañana. ¿Y por qué donás vos? Y porque es por lo menos una mirada que tenemos nosotros de la ciudad. Me gusta mucho la ciudad, vos sabés que fui concejal y interpreto que en los lugares donde hay mucha vulnerabilidad. ¿Y el Estado provincial nos lleva termómetros? De los 3 lugares que fuimos, 2 tenían al principio, pero solamente uno contaban con un termómetro. Y después el otro no tenía, entonces le servía muy bien para testear. ¿Pero puede ser un dispensor, un centro de salud no tiene un termómetro para testear cuál es Así es. Esa es la realidad de los centros de salud. Y lo hago como diputado y porque aparte corresponde también que uno... Sí, no te corresponde igual, no te corresponde. O sea, te corresponde a lo mejor porque destinás en el marco de la colaboración corresponde. Sí, está bien, pero... Después sí tiene que estar el Estado presente para poder... Pero hay un presupuesto de salud. Por supuesto que sí. Bueno, hoy cambia la ministra y nos enteramos recién que va a ser difícil que dejen entrar los periodistas porque el gobernador no quiere que le pregunten cosas sobre Vicentín, digamos. También es un retroceso bastante peligroso. Pero yo te hice una mención a un tema y claro, me saltaron y dice, pero habla con el Checho, que el Checho es el que estaba en este tema. Hace pocos días, la verdad, se comunicó conmigo alguien de la empresa que estaba licitando los radares.
Y me cuenta, che, dice, se cayó la licitación de los radares. Ah, bueno, dije yo. La verdad, como diciendo que no te voy a dar una mano, una empresa privada no me interesa darte una mano. Y me dice, no, el problema es que se quedaron sin radares. ¿Cómo se quedaron sin radares? Sí, dice, gran parte de las rutas de Santa Fe, desde el 1 de junio, no tienen radares. O sea que no tenemos control de velocidad en las rutas. No hay control. ¿Qué fecha tiene eso, Connie? Lo tuyo del 28 de febrero. Ahí ya empezó el problema. O sea, ahí se hizo visible. El problema empezó en diciembre, cuando asumieron algunos dirigentes que no están a la altura. Pero realmente es muy preocupante porque las rutas no tienen control, lo dijiste vos. Pueden andar un auto, una camioneta a 170 kilómetros por hora y nadie le dice nada. ¿Pero qué es un atractivo turístico, digamos, de la provincia? Yo lo dije en joda el otro día en Twitter, que es una invitación a que es un peligro, Connie, que pase esto. Porque pero que realmente... Santa Fe libre de velocidad, pueden, digamos, ir por la ruta a la velocidad que quieran. ¿Te acordás que discutíamos la ley de necesidad? Sí. Que no había plata. Sí. ¿Qué hace la multa? Recauda. Obvio. Ni siquiera se ve por ese lado. ¿Viste por qué? No lo sabemos. En febrero... A mí el empresario me dice, mira, nosotros nos presentamos las condiciones, hicimos la propuesta en los costos que se habían modificado respecto a la inflación, no había ninguna razón para rechazarnos la propuesta, ni mucho menos para tirar abajo la licitación. Sin embargo, la tiran abajo la licitación y nos quedamos sin radares. Pero digo, que alguien me dé una explicación de por qué. ¿Qué dicen? Explicación. Cuando en febrero lo planteábamos, había una idea que se iba a mejorar, que se iba a ver cómo iba a estar el estado de los radares en la provincia, pero nunca más dijeron algo. Esa comunicación está aprobada, tampoco tuvimos respuesta. O sea que a vos no te respondieron desde febrero. Hasta ahora no. Hasta ahora no tenemos respuesta. ¿E informalmente hablaste con alguien de vialidad y de No, uno policía? Intenta tener los canales. Primero que el diálogo con el Ejecutivo Provincial no es el mejor. Sabemos que de tantas discusiones que tuvimos, no digo que no quieran atendernos ni por el contrario, pero uno intenta tener el mecanismo legislativo propio. La comunicación aprobada se dirige al Ejecutivo Provincial y tiene que responder. En la medida que estamos preguntando cuestiones que son muy esenciales. Estamos hablando de seguridad vial, estamos hablando de vidas. No, estamos hablando de la mayor causa de muertes en Santa Fe. O sea, no estamos hablando de otra cosa. Exactamente. O sea, porque estamos todos locos con el coronavirus, todos locos con el dengue, pero la mayor cantidad de muertes en Santa Fe se producen por accidentes de tránsito. Exactamente. Y no tenemos radares. O sea, eso que aparece ahí como zona radarizada ha dejado de funcionar. Recién vengo por circunvalación, había una cámara en frente de una estación bombeo, no está. Es que no termino de entender, digamos, no termino de saber si esto es la consecuencia de la especulación con algún otro negocio, si es la consecuencia de la desidia, si es, no sé, si lo hacen por vagos, si lo hacen por... No entiendo, no termino de entender por qué no nos quedamos sin radares. La seguridad vial tiene que ser una política de Estado y realmente se tiene que entender de esa manera. Si uno hace una planificación en el territorio, sabe cuáles son los radares que tiene, cómo son los controles. Hoy se focalizan los controles por la pandemia en las zonas de frontera, diríamos, entre provincias. Está bien, pero eso no alcanza. Después hay una circulación interna que es muy preocupante, porque ya estamos en el 85% de movilidad, y en eso tenemos que estar presentes, y no se ven. Y la seguridad vial tiene que estar, tiene que correr. No, o sea, uno pide papeles en la frontera, pero también cuando estamos pasando por distintos lugares. Hay una estrategia. Lo que no veo es una estrategia de gobierno. No veo, en este caso, cuando hablamos de seguridad vial, que me expliquen cómo vamos a mejorar la seguridad vial en la provincia. No, esto es seguridad también, porque la seguridad vial depende del Ministerio de Seguridad. Sí. Ahora, bueno, otra vez, la paz y el orden. Cuando vos dejás sin radares, estás generando el caos, no el orden. Digamos, yo prefiero una provincia, no sé si radarizada, pero por lo menos con un control minucioso de la velocidad. Es necesario el control. Uno puede encontrar la herramienta del radar, pero también otras herramientas. Pero si no controlás, si no tenés gente en la calle, en la ruta, controlando... A ver, para que se entienda, porque si no... Si hoy un tipo quiere andar a 170, va a 170. Siempre lo puede hacer. No, bueno, el tema es que no lo están controlando. El tema es que si hoy yo voy por la autopista Santa Fe Rosario, voy a 170 y no me controlan. Exactamente. Es medio ilógico, o sea, es como que no se llega a comprender cuál es el por qué no hay. ¿Hubo alguna respuesta de parte del gobierno? Ninguna respuesta. Por ahora ninguna. Lo que sí estamos, bueno, esto, Connie lo vio también, está generándose un nuevo debate. Se está poniendo sobre la mesa.
Pero insisto en esto, Connie. Me parece que hay una falta de planificación de lo que es seguridad vial, lo que es, en este caso, la seguridad vial. Bueno, el 28 de febrero metió Checho Basile ese pedido de informes, donde reclama, pregunta si hay si hay un cambio de política, si hay una decisión de modificar digamos, el sistema. Se sabía que estaba en marcha la licitación, como tantas otras la tumban, la tira abajo, pero no la reemplazan. No es que convocaron una nueva de urgencia, no, la reemplazan. Y además en un contexto de supuesta emergencia y necesidad, digamos, exponer una situación tan delicada como esta a merced de la responsabilidad del conductor es una locura, digamos, porque nos vamos a empezar a contar los muertos apilados en la ruta. Bueno, se vio en las grandes ciudades donde ya empezó la movilidad urbana a funcionar con una nueva normalidad. Los accidentes están permanentemente. Uno transita la ciudad de Santa Fe y el caudal de autos y motos es impresionante. Lo que sí, después uno recarga en los esfuerzos locales. Al intendente de la ciudad de Santa Fe se le exigen a otras localidades que estén en mejores controles, pero si la provincia no actúa con el ejemplo, es muy difícil después, ¿no? De todas maneras, a mí me sorprendió porque un diario que es absolutamente oficialista me sorprendió el domingo porque lo publicó diciendo no hay radar en la ruta santafesina, que es el diario La Capital, que es un diario claramente oficialista, y me sorprendió porque habla de la gravedad del tema. Digamos, si se hace un diario que está claramente jugado con el gobierno, lo publica porque evidentemente la situación es demasiado grave, y aún así no hubo reacción, no hubo respuesta, no hubo una réplica del director de Vialidad, ni del ministro de Gobierno, ni del ministro de Seguridad, en el sentido respuesta a los pedidos de informes tampoco. Situación complicada, muy grave. Hay que estar cerca, sí, vamos a insistir nosotros de nuestro lugar, corresponde. Y realmente después uno tiene la lógica de no caerle a los gobiernos locales. El gobierno de la provincia, en esto uno lo puede interpretar como pandemia, no pandemia, está cayendo sobre los gobiernos locales con mucha presión. Todo el tiempo. Además, todo el tiempo jugando con te doy recursos, no te doy recursos, y te acompañan. Bueno, es otra de los engaños, porque uno cuando repasa los spots de campaña de Perotti y los discursos dice, no, mi gobierno va a ser un gobierno de diálogo, voy a convocar a todos. O sea, no convoca nunca a nadie. No hay forma de verlo a Perotti rodeado salvo cuando se declaró la pandemia. Después no hubo ningún gesto y una reunión por la ley de necesidad. Bueno, pero eso era para apretarlo, digamos. Al final del camino. Bueno, esto no hay respuesta para esto. Más que lo que dice Checho, no hay. Ya no tengo respuesta. Habrá que... No requiere mucho análisis tampoco. El título ya lo dice todo, ¿no? Sí, hay tres posibilidades. O son demasiado lentos y se les escapa la tortuga, o tienen un nivel de incomprensión del funcionamiento del Estado y creen que hay digamos que no importa, que el tema o realmente no les importa. Y si esto último ocurre, lo último es muy preocupante. Es muy grave, sería lo más grave de todo. Usted, Capitán América, que es el que dice que está desplegando políticas que van a revolucionar la seguridad, por lo menos ponga radares. ¿Usted le habla al ministro de Seguridad? ¿Qué cosa? Cuando dice Capitán América. Sí. 200 denuncias entre marzo y mayo. Ayer se hizo público 200 denuncias por apremios ilegales de la policía de Santa Fe persiguiendo a gente que no cumplía con la cuarentena. O sea, así cualquiera hace números, ¿no? Es complicado. 200 apremios ilegales. Esa es la denuncia en Rosario contra el Ministerio de Seguridad por maltrato y abuso de autoridad del Capitán América. Ahí lo vemos, que es una especie de líder carismático que nos protege de todos los males. Lamentablemente este fin de semana hubo 8 crímenes acá y el Capitán América está en Buenos Aires cuidándose que no le lleguen las balas. Checho, otro tema que nosotros venimos siguiendo muy de cerca y que nos interesa mucho porque, por otra parte, voy a ser absolutamente noble. Lo hablé por teléfono con la secretaria de Deporte, con la secretaria, la exdiputada Claudia Giacone. Y esto, no quiero romper algunos acuerdos, pero ella me dice, aguantame porque estoy reclamando los recursos. Pero al mismo tiempo no aparecen los recursos. Y parecía que Walter Agosto lo estuviera pisado y dice, no, estos recursos no van. Le piden a los clubes que devuelvan la guita. Del Coprode. Del Coprode. Ahí viene, en el repaso decía, pero los clubes van a ser, bueno... ¿Cómo está el tema? ¿Cómo están los clubes? Muy mal están los clubes, Connie. Nosotros tuvimos en esto de reuniones virtuales
de oeste a este, norte a sur, con muchas comisiones directivas, referentes de clubes, están todos muy preocupados, en la ciudad de Santa Fe también. Por eso también uno busca la herramienta que tenemos, que es una ley que se dio media sanción, sin el acompañamiento de los diputados del Partido Justicialista. Los clubes, ya sabemos, por excelencia es la inclusión social, es estar niños, niñas, adolescentes en un lugar por fuera de cualquier otro vicio y situaciones que son muy preocupantes, y que realmente apostar al deporte, a la recreación de estos chicos. Sí, a la socialización, además, digamos, el pibe. Es por excelencia el lugar donde tienen que estar nuestros chicos. Y no apostar al club en una nueva normalidad, en una vuelta que tenemos que pensar también y repensarnos qué lógica vamos a tener. Permitime creerle a Claudia Chacón, porque me dice, mira, te juro que estoy buscando, estoy pidiendo los 40 millones para que me lo manden, para poder mandárselo a los clubes, estoy gestionando en Buenos Aires para que nos manden los ATP para que podamos pagar los sueldos, dice el 50%. Ahora, la sensación que me da ella es que no le dan bola ahí adentro. La misma sensación tenemos nosotros. El tema es que con la buena fe no alcanza. Hay que gestionar, hay que ser prácticos y hay que tener, obviamente, un marco de realidad para los clubes. El 90% de las cuotas societarias se cayeron, porque obviamente uno al no trabajar, lo que primero empieza a recortar es el club. Eso también indica que estamos en una situación compleja en lo económico y financiero. Los clubes nos estaban pidiendo un auxilio urgente. Con Pablo Farías, con Leonida Catalini, nos pusimos de acuerdo y trabajamos un buen proyecto de ley, que se le dio media sanción en la Cámara de Diputados. Y en esto son 300 millones de pesos lo que decíamos. Ni mucho más, ni mucho menos. 300 millones de pesos es un poquito más de la mitad de lo que se invirtió solamente en el año 2019, un año muy complicado, con mucha inflación, con todos los recortes del gobierno de Macri. 500 millones se destinaron en lo que es Planabre, Copa Santa Fe Juega, Coprode, que hoy se le pide que se le devuelva. ¿Y por qué se le pide que se le devuelva al club? Y debe faltar plata, Connie. No sé a dónde va esa plata. Pero a ver, los clubes reciben una plata correspondiente a un programa que es el Coprode. Que en cada diciembre anual sí. Se destina, en este caso fueron 68.000 pesos cada club, más o menos. Cada club, bueno. Y ahora el gobierno provincial está reclamando que le devuelvan la plata del Coprode. ¿Por qué? ¿Bajo qué argumento? Lo preguntamos también ese mismo jueves. ¿Pero por qué le piden la guita a los clubes? No lo sabemos. O sea, hay una nota que establece solamente la devolución, no dice por qué y para qué va a ir destinado ese fondo nuevamente. Pero es dinero que le corresponde a los clubes, no se discute más, porque para eso está el Coprode. Y a su vez... Pero es un derecho adquirido, me parece... Pero es preocupante, por eso digo, vos me dijiste, ¿cómo ves el año? Es preocupante. Entonces la palabra preocupante me va a salir naturalmente. No, pero es indignante también, porque digo, ¿cómo es que el Estado provincial le va a reclamar a los clubes que se están muriendo de hambre, que no cobran las cuotas societarias, que están cerrados? ¿Cómo es que le va a pedir que le devuelva? No solo eso, ¿no? Acompañan una ley, un proyecto de ley, que tiene tan solo la mitad, un poquito más de la mitad de los recursos que se destinaron el año pasado. Porque nosotros no es que nos sentamos en el escritorio y decimos cuánto le damos a los clubes. No, son 300 millones, son 100 para pago de salario y aporte si tienen empleados formales. ¿Sí? Uno puede optar por esos 100 millones, se inscriben con toda la lógica administrativa que tiene que tener, y 200 para lo que es equipamiento, servicios, pago de honorarios profesores, que también se hace con mucho esfuerzo. Estamos hablando de todos los clubes de la provincia, ¿no? Todos los clubes de la provincia, federados y obviamente que tienen actividades en amateur. O sea, estamos hablando de un montón de clubes, ¿de cuántos? Sí. Y más de 1.500 clubes hoy en la provincia. O sea que estamos hablando de menos, si vos lo dividías los 200 palos por 1.500, nada, digamos, en realidad no es nada. O sea, es entre 200.000 y 300.000 sí, pesos. 200.000 pesos para cada club, que si vos lo anualizás, nada, ya son... Es en el marco de la emergencia que estamos viviendo. Por eso, 18.000 pesos por mes, digamos, es lo que más o menos podrían ingresarle. Bueno, a mí me deja un sabor muy amargo, porque yo decía recién, veníamos está bien, con todos los errores que se le pueden imputar al gobierno del Frente Progresista, y digo, pero estaba el Planabre, viste que se estaban invirtiendo en los clubes, había una política de reinserción, estaban los torneos que, digamos, que generaban un nivel de competencia, que también eso genera un nivel de atracción e interés al pibe, y todo eso se desapareció. La vinculación con el Ministerio de Educación. Bueno, desapareció. Articulación, desapareció. Hoy cómo dan clase los docentes de Santa Fe? Como pueden. Sí. Y pagando de su bolsillo.
y con mucho esfuerzo. Realmente es loable lo que hacen. Pero no hay articulación, no hay un ministerio presente, no hay funcionarios, no hay designaciones en las regionales. Hoy los directores que están de carrera, que son de planta, que están tomando decisiones políticas de una gestión que no sabemos hacia dónde va. Tenemos que esperar de Nación que Trota diga, bueno, quizás en agosto comenzamos, de alguna manera vamos a empezar. Bueno, y es otro tema, el tema de la decisión de la provincia de no habilitar actividades en los clubes. Porque yo digo, está bien, pero me consta que hay protocolos presentados, que hay gente que está laburando mucho porque necesitan abrir, porque necesitan recuperar la cuota, porque necesitan recuperar a los chicos, recuperar el trabajo de los docentes. Hay clubes que tienen jardines también deportivos, que también eso colaboran. Y los protocolos están, Pero digo, los deportes podrían organizar como se organizaron en tantos lados, formas de trabajar diferenciados, no acumular chicos, que sería muy útil para los pibes que salgan de la calle y vuelvan a los clubes. Y es como que no habilitaron la sede administrativa. ¿Para qué me sirve la sede administrativa? Yo lo que quiero es que los chicos vuelvan a la pileta, que los chicos vuelvan a las canchas de fútbol, de básquet, por lo menos a entrenar de lejos. Digo, Casino está habilitado. Casino está habilitándose. Bueno, los clubes también podrían. Pero claro, ¿por qué el casino sí y los clubes no? Al final no me responde nada. Yo digo, ¿me estás preguntando? Y claro, ¿por qué el casino sí y los clubes no? ¿Y por qué tiene que responder el funcionario? Y vine, vos sos diputado de la provincia. Bueno, tenés yo que te voy a responder como diputado de la provincia. Sí. Yo creo que tienen que abrir los clubes. Los casinos también. Y como diputado de la provincia te pregunto, ¿por qué están habilitados los casinos y no los clubes? Debe ser una cuestión comercial, por encima de la salud y la inclusión social. Estamos mal, Estamos complicados de verdad. Pero, bueno, hablamos muchas cosas, Connie, viste que... Pero, Checho, por muchos lugares. No, está bien. Se vienen tiempos complicados. Ustedes ya han marcado con un comunicado lo que piensan de Vicentín, pero también ahí vemos una ausencia del Ejecutivo Provincial. Ahora hay una marcha en Reconquista, en Avellaneda, no hay un posicionamiento del gobierno provincial. Es como que están jugando ahí a ver qué dice Alberto. Yo no puedo entender que cuando el presidente de la Nación da un mensaje o da el mensaje de la expropiación e intervención, no esté sentado el gobernador de la provincia. Primer punto. Pero segundo punto, no puede ser que el gobernador apoye sin haber, por lo menos, haberse informado sobre en qué constituía el proyecto sobre una empresa de su provincia, ¿no? Y tampoco es posible que, más allá de que estemos de acuerdo o no, yo siempre digo lo mismo, tengo la sensación de que hay que rescatar a Vicentín y hay que rescatarlo del Estado porque le cumple una función, pero digo, no se puede intervenir sin violando la ley y que el gobernador no diga nada. Y el Ministerio de Producción diciendo otra cosa. Claro, y renunciando y guardándose, porque el ministro me dijo ayer por privada, yo no voy a hacer declaraciones hasta que este tema no se termine. O sea que renunció. O sea, no es que se queda porque está, porque el gobernador le dijo, pero no está haciendo nada. Dice, voy a esperar que se tomen las decisiones. Bueno, pero en realidad la decisión la tiene que tomar Santa Fe también. Totalmente. Hay que defender a los productores de Santa Fe, sobre todo. Y las cooperativas que esperan mucho de esta situación. Hay un caudal enorme de 2.500 acreedores, 2.600, un poquito más. ¿Quién se hace cargo de eso? Y también después hay que discutir quién paga esto, ¿no? ¿Lo va a pagar el Estado? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Con qué estrategia? Yo puedo cuestionar que haya sido un DNU, ¿sí? Un DNU, sí. Yo puedo cuestionar porque el Congreso está en funcionamiento. Se puede haber trabajado de otra manera, pero si no está convocado el gobernador de la provincia. Ni los legisladores. Los legisladores. Entonces, empezamos al revés. Checho, gracias por venir. No. Ah, no. No, todavía no. Tengo algo para preguntarle sobre un proyecto que presentó que me interesa, que es sobre violencia de género, pero en personas con discapacidad. Así es. Quería que nos cuentes un poco de qué se trata este proyecto. Bueno, sí, es la idea nuestra es tratar de estar cerca de, hay una vulnerabilidad muy, muy grande en las personas con discapacidad. O sea, sabemos que eso siempre tiene un trastorno, una manera de vida que quizás no es la mejor. El estado presente quizás a veces no llega. Sí, incluso nosotros acá dentro del programa siempre hablamos de violencia de género y no hacemos hincapié en personas con discapacidad, así que por eso es interesante. A veces uno tiene la mirada fragmentada y bueno, hay que ser inclusivo en esto y creo que las personas con discapacidad
al ser violentadas, realmente no tienen un acceso universal a las políticas de derecho que tiene que tener el Estado provincial. Y en esto sí lo estamos incluyendo, tratando de buscar herramientas, ¿no? Uno cuando hace la denuncia, el tema de videollamadas, lenguaje de señas, para lo que es dificultad del lenguaje, es un poco la idea, ¿no? Tratando de orientar a la política, en este caso de prevención de violencia de género, para el lado de lo que es persona con discapacidad, pero entendiendo que debemos tener un poco la mirada esa amplia que yo te decía, y qué herramientas tenemos hoy para poder beneficiar y para poder acceder a la denuncia, y también un proceso administrativo y de denuncia que acompañe desde el inicio hasta el final. En esto hay que tener un equipo profesional, idóneo, que acompañe a la víctima, porque la vulnerabilidad es extrema en este caso, es discapacidad y es violencia de género. Entonces, qué mejor que el Estado pueda advertir ese tipo de situaciones, que podamos todos trabajar con un equipo interdisciplinario que esté abocado a ese tipo de situaciones, y creo que es lo que estamos pretendiendo. Es cambiar la mirada, hablar de violencia de género es importante, hay que seguir insistiendo, es muy importante lo que se está haciendo hasta con las luchas de las mujeres, con el Estado también teniendo algunas herramientas mucho más propositivas, pero hay que pensar en las personas con discapacidad, y solamente es por lo menos una mirada que tenemos para poder discutirlo en las comisiones. Seguramente otros diputados tendrán otra idea, llegaremos al recinto con un buen proyecto, y ojalá que el Estado provincial, el gobierno que está de turno, lo pueda tomar y pueda hacer cosas interesantes. Bueno. Ahora sí, Checho, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Sergio Checho Basile, santafesino, ex concejal y es diputado provincial por el radicalismo y por el Frente Progresista. Una voz interesante en un día especial para los santafesinos, con un montón de quilombos que lamentablemente él está planteando, pero que no puede resolver, porque es diputado. Ahora, los que pueden resolverlo, el tema de los radares, el tema de los clubes, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Que Alberto lo resuelva? En fin, hemos pasado a ser una especie de delegación nacional los santafesinos.